secretario, ¿no?, de Desarrollo Urbano Ambiental, así que un consumo muy cuidado del agua. Le pedimos a todos los vecinos, nada de lavar los autos o regar los patios, ¿sí? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Lo mínimo indispensable con un baldecito, así todo muy recatado para que no tengamos problema, por lo menos, de que van a tener que empezar a cortar el agua si no llueve, obviamente, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a cuidarla, no nos queda otra, Sofía, así es. Bueno, vamos a comenzar con toda la información. Es mucha la que tenemos para el día de hoy, la verdad que tenemos para compartir mucha info y comenzamos con la primera nota, Sofía. Así es, Marcelo, y bueno, también sumado a la sequía, otro problema que nos sigue preocupando es la pandemia, Marcelo. En Córdoba se superaron los 2.000 casos, así es, en un día 2.080 casos y 18 fallecidos en las últimas 24 horas, y a nivel nacional más de 15.000 casos. Otro récord, y pensamos que cuando arrancaba la semana que habían bajado a 7.000, ¿se acuerdan? Bueno, decíamos, bueno, estaremos en el momento. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se ha estancado, ya está como controlado. El problema ahora empieza a ser en el interior del país, en el interior de la República Argentina. En el AMBA está como contenido dentro de todo. Ahora superan los casos en el interior del país a los del AMBA. O sea, ahí se empieza a notar que está caótico el tema del COVID-19 en casi todas las provincias. Así es, complicado en el interior, y para eso, Marcelo, para conocer completa esta información, vamos a ver el informe diario por parte del Gobierno Nacional. Lo vemos. Del total de casos que hemos tenido en nuestra provincia, ya el 44% se ha recuperado. Llevamos lamentablemente 510 personas que fallecieron a causa de coronavirus. El tiempo de duplicación de casos en nuestra provincia actualmente es de 17.9 días, con un porcentaje de positividad de los últimos 7 días de un 25%, y hay 156 localidades que no tienen casos activos en este momento. Hasta la fecha ya se han realizado más de 300.000 PCR, es decir, más de 300.000 personas se han estudiado por técnicas moleculares, y el porcentaje de ocupación de camas críticas actualmente en nuestra provincia es de 71.5 personas, que corresponden a 1.181 pacientes que están internados. La tasa de contagio, como vemos, sigue alta, si bien ha disminuido levemente de la semana pasada a ahora, llegando actualmente a un RO en capital de 1.18 y de la provincia de 1.16, aún sigue siendo muy alto, y sigue siendo muy alto el denominador, es decir, la cantidad de casos activos que tenemos actualmente. En cuanto a la distribución en nuestra provincia por pedanías, que lo venimos presentando, hay 156 localidades sin casos activos, pero fíjense claramente, tanto como el centro, el sur y el oeste, seguimos teniendo un alto número de localidades que están cursando actualmente con brotes o que tienen casos activos. En cuanto a los nexos, fíjense cómo ha incrementado el nexo por transmisión comunitaria a un 18%, sin embargo, a pesar de la situación epidemiológica que estamos actualmente con un alto porcentaje de transmisión comunitaria y en plena curva ascendente, el 49% de los casos se puede seguir identificando el nexo de transmisión, y la mayoría de estas infecciones se adquieren dentro del ámbito de sus vínculos más cercanos, tanto convivientes, familiares o laborales. Dentro de lo que son la distribución por edad y sexo, no hay diferencia en cuanto a sexo. Sí se sigue viendo la misma tendencia, que el 74% se encuentra concentrado principalmente en adultos jóvenes, entre 20 a 59 años. Esto lleva a que son las personas que más se movilizan porque tienen que concurrir a sus trabajos o que más están activos, y con una mediana de edad de 38 años, lo que enfatiza esto, que tenemos que seguir reforzando las medidas de prevención, tanto a nivel laboral, pero fundamentalmente adentro del hogar con sus contactos más cercanos. Cuando vemos la curva epidémica, tanto de capital como del interior, en capital se registró el 1 de octubre el pico de casos hasta el momento con 998 casos, y en el interior el 28 de septiembre con 1.043 casos, y la tasa de duplicación de capital es inferior a la del interior con 15.6 días, y la del interior es de 20.3 días.
Cuando vemos esta curva epidémica, como venimos observando, entre la diferencia entre capital e interior, turquesa es interior y fucsia es capital, fíjense cómo la última semana ya está aumentando y superando la ciudad capital con respecto al interior, que era la tendencia que veníamos viendo, que fundamentalmente teníamos más casos en el interior que en la capital de nuestra provincia. Y en cuanto a los departamentos con casos activos, lo que mayor tienen casos activos es por un lado el departamento capital, Río Cuarto, Colón, General San Martín, Tercero Arriba y Marco Juárez son los principales departamentos que actualmente tienen casos activos. En cuanto a los fallecidos, nuestra tasa de letalidad es del 1.2%. Fíjense que el mayor registro se tuvo en el mes de septiembre con 324 personas que fallecieron a causa de coronavirus y la tasa de letalidad más alta la tenemos en el rango de 90 o más años con 18.4%. Con respecto a los geriátricos, que es algo que nos ocupa y nos preocupa desde el momento cero, fíjense cómo fue la evolución desde el primer geriátrico en el mes de abril hasta la actualidad, en donde en el mes de septiembre 52 instituciones tuvimos casos, de los cuales fueron más de 500 casos asociados a geriátricos, realmente un número muy alto, igual que los casos asociados actualmente en lo que va del mes de octubre. Ya llevamos 35 instituciones que presentaron casos, con 288 casos asociados a personas que se encuentran geriatrizadas. Con respecto a los fallecidos, también está vinculado a los departamentos que tenemos más casos. Ahí también tenemos mayor número de fallecidos, los principales departamentos, Capital, Río Cuarto y Tercero Arriba junto con Colón. En cuanto al análisis de la tendencia de los casos y los nexos en la etapa de las últimas medidas sanitarias de restricción de circulación que se realizó en estos últimos días, fíjense, esto simplemente es una tendencia, pero una tendencia que está marcando, en donde el tiempo de duplicación de casos, por ejemplo, a nivel de la provincia, del 27 hasta el 27 de septiembre, los 10 días anteriores, antes de aplicar esta medida, fue de 10 días, y una vez que se aplicó esta medida, fíjense cómo la tendencia es descendente, con una tasa de duplicación de casos de 15.6 días. Y cuando uno hace la misma evaluación ahora en lo que es en la ciudad de Córdoba, se ve la misma tendencia, esta curva que se ve, esta curva descendente con un mejor tasa de duplicación, es decir, aumentó la tasa de duplicación en estos 9 días, y lo mismo se ve en la provincia, en donde a partir de esta restricción horaria se ve esta tendencia descendente con un aumento de la tasa de duplicación de casos, lo cual está hablando de que es una medida favorable. Y cuando uno evalúa también los nexos, fíjense lo interesante que son estas dos diapos, en donde en el periodo del 18 al 27 de septiembre, el grupo de 60 o más años existe el predominio por contactos estrechos no laborales, es decir, claramente vinculado a sus contactos estrechos familiares o convivientes, y en general, es decir, un 42% de la transmisión se da por contactos estrechos no laborales asociados a los grupos más jóvenes, fundamentalmente un 54% en el grupo etario de 10 a 19 años y un 42% de 20 a 29 años. En el periodo de restricción, que sería del 28 de septiembre al 6 de octubre, fíjense cómo se incrementa esta proporción de contactos estrechos asociado a contactos estrechos no laborales, y se aumenta la proporción de estas infecciones en los adultos más jóvenes, fundamentalmente un 67% pasamos ahora al grupo etario de 10 a 19 años y un 44% a 20 a 29 años. Es decir, sin ninguna duda, esto es una tendencia. Vuelvo a recalcar que las gráficas observadas se puede presumir que las medidas tomadas están mostrando resultados positivos en la presentación de casos, mostrando la tendencia descendente, tanto en la curva provincial como capital e interior. Y a su vez es importante destacar que también lo que se observa una mayor proporción de contagios dentro del hogar por contactos estrechos no laborales asociados a las personas más jóvenes. Y esto podría estar ocurriendo debido a reuniones en vínculos cercanos dentro del ámbito privado.
Recordemos que actualmente en nuestra provincia de Córdoba hay más de 50.000 personas que están aisladas por ser consideradas contactos estrechos, y en este sentido se sigue fortaleciendo también todo lo que es la red hospitalaria, en el Hospital Rawson, con lo que son las carpas sanitarias, en donde se va a hacer el abordaje de pacientes con COVID para la valoración clínica, realizar su triage, la medición de oxígeno, fundamentalmente enfocado a las poblaciones de mayor riesgo, que quienes son los adultos mayores, los mayores de 60 años o las personas que presentan alguna patología de base o comorbilidad. Esta carpa sanitaria va a tener 50 camas, y lo mismo se va a habilitar el hospital modular en el Hospital San Roque con 70 camas, que va a depender del Hospital Rawson, también 22 camas críticas con respirador, con oxígeno, y 22 camas comunes en las que se le colocará oxígeno. Finalmente, tenemos que reforzar estos 4 puntos que son las principales acciones a tener en cuenta en este momento que es tan complejo en nuestra provincia con este alto número de casos, en donde por un lado nosotros como ciudadanos tenemos que entender de evitar de ser contactos estrechos, y cuando hablamos de evitar ser contactos estrechos, simplemente sostener medidas básicas que desde el día 0 se viene hablando. El uso del barbijo en todo el tiempo, el distanciamiento de 2 metros, el lavado frecuente de manos y respetar los protocolos tanto laborales como intrafamiliares de no tener reuniones sociales. El aislamiento inmediato ante la aparición de síntomas, y en eso tengo que consultar tempranamente. Estamos viendo personas que no consultan tempranamente al sistema de salud. Entonces, ante la aparición de los síntomas compatibles con coronavirus, es decir, presentar 2 o más síntomas, con o sin fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o gusto, inmediatamente consultar a mi centro de salud más cercano o a mi médico de cabecera, aislarme inmediatamente, no concurrir al trabajo y avisar a mis contactos estrechos. Seguir de una manera muy cercana a lo que son los pacientes vulnerables que hablábamos, es decir, aquellos pacientes mayores de 60 años que presenten alguna patología de base, como hipertensión, diabetes, EPOC, etcétera. Sí o sí, en los periodos más críticos, que es entre el 3º y el 8º día, se debe hacer una visita médica domiciliaria para la evaluación clínica de estos pacientes y poder identificar tempranamente los signos de alarma. Las medidas de prevención son fundamentales para seguir conteniendo a esta pandemia, y volvemos a decir que es muy importante reducir el contacto personal, lavarnos frecuentemente las manos, respetar los protocolos, la restricción horaria de 20 horas a 6 horas, como vimos en esta tendencia. Claramente la reducción del número de contactos tiene un fuerte impacto en la reducción del número de casos. La primera pregunta, le pido por favor, doctor Cardoso, que ratifique o en todo caso desmienta una catarata de tweets, de información virales que están circulando desde hace rato respecto a que el 19, 20 o el día después del Día de la Madre, Córdoba vuelve inexorablemente a fase 1. Si eso es así, y que ya estaría supuestamente, según esta información que anda dando vuelta, firmado el decreto correspondiente. Concretamente y sinceramente, en ningún momento se barajó la idea de que el día después de la madre se pase a un aislamiento social estricto, ni en Capital ni en ninguno de los distritos que por el momento estamos evaluando. Mucho menos hay ningún decreto, ninguna cosa firmada bajo ninguna circunstancia, entonces son todos supuestos, totalmente, ¿sí? En eso somos muy claros, y cuando tenemos que comunicarle algo a nuestra gente, a nuestros cordobeses, somos totalmente transparentes y francos, y si hay que retroceder y volver a una fase de aislamiento, se lo vamos a comunicar como corresponde, pero en este momento no hay ningún tipo de análisis de que el día después del festejo del Día de la Madre volvamos a una fase de aislamiento estricto total. Totalmente falso. Ministro, ¿cómo le va? Martín Reinaldi, Canal 10. Bueno, hay muchos profesionales, cito uno, por ejemplo, el presidente del Consejo Médico de Córdoba dice: el sistema está colapsado, hay que volver de fase. El sector privado dice: tenemos casi el 90% de la ocupación de camas críticas. También dicen: hay que hacer algo, volver de fase.
¿Qué pasa en Córdoba? En sintonía con la pregunta del colega. El 13 de octubre, cuando hasta ahí rigen las disposiciones de restricción nocturna. ¿Y qué pasa más adelante, en base a lo que charlen los gobernadores hoy? Digamos, ¿qué pasa en Córdoba? ¿Y cómo toma estas apreciaciones de estos profesionales? Bueno, ustedes saben, estamos viviendo nosotros un momento crítico, un momento muy difícil. Conforme a eso, siempre uno analiza los indicadores básicos que venimos nosotros manejando y analizando con nuestro comité científico asesor. Sin lugar a dudas, estamos en una escalada muy grande, muy amplia, ¿sí?, de casos. Como le dije el día martes que estuvimos en Villa María, nosotros esperamos una embestida grande de lo que va a ser el aumento del número de casos, y después de unos días va asociada al número de la demanda de camas, ¿sí? Entonces, venimos analizando todos los pormenores. Conforme a eso, las autoridades del Poder Ejecutivo analizan, ¿sí?, todas las alternativas que tenemos al alcance para decidir lo mejor para los cordobeses. En este contexto es válido y es respetado, digamos, los comentarios que puedan llegar a hacer de cualquier área de la salud. Nosotros estamos en contacto permanente con el sector privado. Para serles concreto, el día de mañana a las 9:30 de la mañana tenemos reunión con ellos, ¿sí?, tanto con la Cámara como con ACLISA, con todo el equipo de trabajo nuestro. Venimos articulando con el presidente del APROS y con todas las autoridades del Ministerio de Salud reuniones semanales en las cuales vamos analizando, valorando y diagramando todo un plan de trabajo con el objetivo de generar la ampliación de camas necesarias para poder dar respuesta a la demanda que tiene nuestra gente. Entonces, conforme a eso, obviamente cada uno analiza y ve la situación desde una perspectiva. La obligación nuestra es analizar objetivamente todo lo que venimos remarcando, que son nuestros indicadores. Eso implica que, bien, como lo venimos diciendo, es un momento duro, es un momento crítico, es un momento muy difícil, pero siempre tratamos nosotros de coordinar tanto las actividades que se llevan adelante en el prehospitalario como en el hospitalario. Con esto podemos nosotros articular con la parte privada una ampliación del número de camas, sin lugar a dudas, para prepararnos lo que puede llegar a ser este pico de aumento del número de demanda de internación. Pero nuestra gente, nuestros cordobeses, tienen que saber que las camas tienen un cupo, tienen un límite. El día que no haya más cama, no hay más cama. Y el giro cama es muy prolongado en los pacientes COVID. Entonces el mensaje a nuestra gente es que nos tienen que acompañar, nos tienen que ayudar con lo que es la disminución de la circulación, tal cual, premisas básicas, como decía nuestra secretaria. Tenemos que evitar tener contactos estrechos. Es decir, tenemos que ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, porque... Bien, estamos escuchando el informe del ministro Cardoso. La verdad que, bueno, hay muchas cosas por sacar en claro, que no hay camas, es una de ellas, Sofi. En el sistema privado hay más del 90% de camas ocupadas. Está complicado, el sistema privado es el que más complicado está en este momento. No le estaríamos escuchando a Sofi, no. Tiene el micrófono, está muteada, Sofi. Ahí está. Perdón, lo comentábamos a esto cuando escuchamos el testimonio del empresario Ariel Tondo, que también dijo eso, ¿no? Sí, que no había camas en lo privado, se tuvo que ir a Córdoba capital. La verdad que es complicada la situación de las camas. Todos los días yo siempre cuento un poco, no cuento con nombre y apellido, obviamente, pero desde la pandemia, bueno, mucha gente me va contando sus historias. Ayer una persona me habló por Facebook, obviamente no voy a dar el nombre de la persona porque ella no lo quería decir, me contó su historia. Se enfermó de COVID-19. Me lo contó desde una parte, ¿no es cierto?, para poder expresar de lo que se siente, ¿no? ¿Sabe dónde se contagió? En una reunión familiar. Entonces, ella suspendió ahora, por más que ya tuvo el COVID, que la pasó mal también, pero ella me cuenta, me dice, no estoy en este caso en contra
de que volvamos de fase, porque yo me contagié en mi familia, nos juntamos en familia y uno que se confía de que la familia está todo bien, había una persona de la familia que tenía el COVID-19 y contagió a esta persona, a esta señora, y contagió a otros más de la familia. Gracias a Dios, a las personas de riesgo no las contagió, pero en una reunión familiar se contagió. Y es lo que dice justamente los informes y los números que están dando justamente desde la provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que hablan de que el mayor casos de contagio no son en el trabajo, son en las reuniones, en este caso sociales, ¿no? Así es, Marce. Por eso también el cuidado que debemos tener, más ahora que se viene el Día de la Madre, ¿sí? Y con ello hay familias que ya están planificando juntarse y familias que hay muchas numerosas, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y uno dice por ahí, bueno, se iban a contagiar en el trabajo, y no, en el trabajo es donde más rígidos son los protocolos. Y bueno, miren en nuestro caso, en el caso del canal, donde una persona contrajo el virus fuera del canal y nuestros compañeros dieron todos negativos, ¿no? Un ejemplo claro de que ahí los contagios no son frecuentes en los ámbitos laborales, sino en los privados de cada persona, tanto familiares como de amigos. Es cuando nos relajamos, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver cómo va a ir esto. La verdad es que hay que tener mucho cuidado. No le regales a tu mamá el COVID. Es preferible que te quedes. Ese es otro mensaje que se está hablando mucho, Marcelo. No le regales el COVID a tu mamá. O sea, tratemos de, si la querés, trata de evitar las reuniones. A veces es preferible un llamado telefónico, una videollamada, pero y tenerla. Que después, si no, viste, te queda como ese cargo de conciencia. Si se enferma, viste, decir, le enfermé yo. Hay que tener mucho cuidado, Estamos pasando por el peor momento. ¿Sabe qué otra persona? Bueno, hoy se confirmaba que el conductor de radio Mario Pereira tiene COVID-19. Beto Beltrán también estuvo con COVID-19. También tuvo COVID. Muy grave, estuvo muy mal, lo cuenta él en sus redes. Mucha gente que se ha enfermado. Así es, bueno, el secretario de Gobierno, el ministro de Gobierno provincial, Facundo Torres, ex intendente de Altagracia, también lo confirmó este jueves por la noche en su red social Facebook, ¿sí? Diciendo que es asintomático, que se encuentra bien, por supuesto realiza el aislamiento correspondiente y da este mensaje, ¿no? De que estamos en el momento de mayor contagio y que nos cuidemos. Así es, Sofi. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de lo que sucede en algunas localidades cercanas a Villa Carlos Paz. En este caso vamos a hablar de Tanti, ¿no? Tanti, Marcelo, que según explicaron desde la municipalidad, sufren una crisis hídrica, no solo por la sequía que se vive, y lo hablamos también cómo afecta a Carlos Paz por la sequía en el río San Antonio, sino también porque ellos vienen con un conflicto de hace muchos años de su acueducto, que fue creado hace más de 40 años para una población que, por supuesto, no se asemeja a lo que es hoy Tanti. Entonces, la municipalidad está trabajando en esto, pero y también fueron afectados, una de los